En los pasillos tenuemente iluminados de los castillos medievales y las arenas empapadas de sangre de la antigua Arabia, el susurro de una espada cortando el aire señalaba el final de muchas vidas nobles. La decapitación, una práctica que puede parecer bárbara para las sensibilidades modernas, era una forma común de ejecución a lo largo de la Edad Media en Europa y el Medio Oriente. Pero para la nobleza, a menudo se consideraba una manera más digna de morir en comparación con las brutales alternativas reservadas para los plebeyos. El cronista francés del siglo XIV, Jean Froissart, escribió una vez: «La espada es el símbolo de la caballería, y morir por la espada es la muerte más honorable que un caballero puede tener». El uso de la decapitación como forma de castigo capital se remonta a civilizaciones antiguas como los griegos, romanos y persas. El rey persa Jerjes I, quien gobernó desde el año 486 hasta el 465, era conocido por haber ordenado la decapitación de soldados enemigos capturados e incluso la decapitación del cadáver de su enemigo caído, el rey Leónidas de Esparta. En la antigua Roma, la decapitación se conocía como decollatio y generalmente se reservaba para ciudadanos romanos de alto estatus, como miembros de la nobleza o militares. El historiador romano Livio registra la decapitación del cónsul Espurio Casio en el año 485, quien fue ejecutado por intentar establecer una tiranía. Sin embargo, alcanzó nuevas alturas de prominencia durante el período medieval. A partir del siglo VIII, la decapitación se volvió cada vez más popular en toda Europa, particularmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Figuras notables como Sir William Wallace, un caballero escocés que lideró una resistencia contra los ingleses a finales del siglo XIII, y Ana Bolena, la desafortunada segunda esposa del rey Enrique VIII, encontraron su final en la hoja de una espada o un hacha. En un cruel giro del destino, el propio hermano de Ana Bolena, Jorge Bolena, también fue decapitado solo unos días antes que ella por cargos de traición e incesto. En el Medio Oriente, la decapitación también era una práctica común, particularmente durante la época de los califatos islámicos. El legendario guerrero Saladino, quien luchó contra los cruzados en el siglo XII, era conocido por haber ordenado la decapitación de soldados enemigos capturados. En un infame incidente durante la batalla de Hattin en el año 1187, Saladino supuestamente decapitó con sus propias manos a Reinaldo de Chatillon, un caballero cristiano. El historiador musulmán Ibn al-Athir escribió sobre el evento: Saladino lo golpeó con su propia mano y le cortó la cabeza, enviándola al califa en Bagdad como trofeo. Pero, ¿por qué se consideraba la decapitación una forma más honorable de ejecución para la nobleza? En la Europa medieval, la muerte por decapitación a menudo se reservaba para aquellos de alto estatus social, mientras que los plebeyos eran sometidos a la horca, la quema en la hoguera o incluso métodos más atroces como ser descuartizados. La decapitación se veía como una manera más rápida y digna de morir, ya que no implicaba el sufrimiento prolongado y la humillación pública que conllevaban otros métodos. En palabras del historiador inglés del siglo XV John Stowe, la muerte de un hombre decapitado es rápida, su dolor corto y su sangre, estando en las venas, cae súbitamente de la cabeza, por lo que muere al instante. Esta creencia en la rapidez y misericordia de la decapitación era compartida por muchos en el mundo medieval. Además, la decapitación a menudo se realizaba con una espada, un arma asociada con la nobleza y la caballería. En el arte y la literatura medieval, la espada era un símbolo de poder, honor y justicia. Morir por la espada era morir una muerte de guerrero, un destino digno de un noble caballero o rey. El poema épico francés del siglo XII, La canción de Roldán, relata la heroica muerte del caballero Roldán, quien, mortalmente herido en batalla, intenta romper su espada Durendal para evitar que caiga en manos enemigas. El poema dice: «Muchas veces la golpea en una roca oscura, más de las que puedo contar. El acero chirría, pero no se rompe ni se mella». Sin embargo, la realidad de las decapitaciones a menudo estaba lejos de la imagen romantizada de una muerte limpia y rápida. Los verdugos no siempre eran hábiles en su tarea, y podían ser necesarios múltiples golpes para cortar una cabeza por completo. En 1541, cuando Margarita Pole, condesa de Salisbury,
fue decapitada por orden del rey Enrique VIII. Supuestamente, le tomó al verdugo 11 golpes para terminar el trabajo. Se dice que la anciana condesa, que tenía 67 años en ese momento, permaneció quieta sin moverse, mientras los golpes caían sobre su cuello. A pesar de las duras realidades, la decapitación siguió siendo una práctica común a lo largo de la Edad Media y hasta el período moderno temprano. Se estima que entre los siglos XIII y XVIII, decenas de miles de personas fueron decapitadas solo en Europa. En Inglaterra, la Torre de Londres era un sitio notorio de decapitaciones nobles, con víctimas que incluían a 2 de las esposas del rey Enrique VIII, Ana Bolena y Catalina Howard, así como a la reina de 9 días, Lady Jane Grey, en 1554. La Revolución Francesa, con su infame reinado del terror a finales del siglo XVIII, vio la decapitación de miles más por la recién inventada guillotina, incluidos el rey Luis XVI y su esposa, María Antonieta. Como escribió el poeta inglés del siglo XVI, Sir Walter Raleigh, en vísperas de su propia ejecución, tal es el tiempo que toma en confianza nuestra juventud, nuestras alegrías, todo lo que tenemos, y nos paga solo con tierra y polvo, quien en la tumba oscura y silenciosa, cuando hemos vagado todos nuestros caminos, cierra la historia de nuestros días. Las cabezas rodarán, los destinos trágicos de los nobles decapitados en la historia. Bajo el brillo reluciente de las espadas y la sombra del hacha del verdugo, las páginas de la historia están manchadas con la sangre de innumerables nobles cuyas vidas fueron truncadas por el espectro sombrío de la decapitación. El poeta inglés del siglo XVI, Sir Walter Raleigh, quien fue decapitado en 1618, escribió en su poema La peregrinación: «Cuéntales de esa alegría que vuela más allá de los cielos más lejanos, donde la vida es siempre placentera y la tristeza nunca está presente». Uno de los casos más infames de decapitación noble en la historia inglesa es el de Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII. Acusada de adulterio, incesto y traición, Ana fue encarcelada en la Torre de Londres en mayo de 1536. A pesar de sus protestas de inocencia, fue hallada culpable por un tribunal de sus pares y sentenciada a muerte. En la mañana del 19 de mayo, Ana fue llevada al cadalso erigido en los terrenos de la torre. En un discurso final declaró: «Ruego a Dios que salve al rey y le envíe un largo reinado sobre ustedes, porque nunca hubo un príncipe más gentil ni misericordioso, y para mí siempre fue un buen, gentil y soberano señor». Con esas palabras, Ana se arrodilló ante el verdugo, un hábil espadachín francés, y encontró su destino con un solo golpe de la hoja. Sus últimas palabras fueron: «A Jesucristo encomiendo mi alma. Señor Jesús, recibe mi alma». Solo unos pocos años después, en 1540, otro de los consejeros de Enrique VIII cayó víctima de la espada del verdugo. Sir Thomas More, el antiguo Lord Canciller de Inglaterra, fue un firme opositor a la ruptura del rey con la Iglesia católica. Al negarse a reconocer a Enrique como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, More fue acusado de traición y encarcelado en la torre. El día de su ejecución, 6 de julio, More subió al cadalso con una broma, diciendo a los espectadores: les ruego, señor teniente, que me vean subir seguro, y para mi descenso puedo arreglármelas solo». Mientras apoyaba su cabeza sobre el bloque, More declaró: «Muero siendo el buen servidor del rey y primero de Dios». La ejecución de More envió ondas de choque por toda Europa, con el emperador del Sacro Imperio Romano Carlos V declarando supuestamente: «Preferiría haber perdido la mejor ciudad de mis dominios que a un consejero así». El destino de las decapitaciones nobles no se limitó a las Islas Británicas. En Francia, el reino del terror durante la Revolución Francesa vio la ejecución de innumerables nobles por la recién inventada guillotina. Entre las víctimas más famosas estaba el rey Luis XVI, quien fue decapitado el 21 de enero de 1793, frente a una multitud de miles en la Plaza de la Revolución, ahora la Plaza de la Concordia. Mientras subía al cadalso, Luis intentó dirigirse a la multitud, declarando su inocencia y perdón para aquellos que lo habían condenado. Sin embargo, sus palabras fueron ahogadas por el redoble de los tambores y momentos después, su cabeza cayó en la cesta que esperaba abajo. El verdugo, Charles-Henri Sanson,
escribió más tarde en sus memorias: «El rey murió como había vivido, con gran firmeza y piedad». La esposa de Luis, María Antonieta, encontró un destino similar solo 9 meses después. Detestada por los revolucionarios como símbolo del exceso y la corrupción de la monarquía, María Antonieta fue juzgada y condenada por traición en un juicio falso. En la mañana del 16 de octubre de 1793, fue llevada por las calles de París en un carro abierto, sometida a las burlas e insultos de la multitud. Al pie de la guillotina, María Antonieta accidentalmente pisó el pie del verdugo. En una última muestra de los modales aristocráticos por los que era conocida, se volvió hacia él y dijo: «Perdóneme, señor, no quise hacerlo». Momentos después, su cabeza también cayó en la cesta que esperaba abajo. El líder revolucionario Maximilien Robespierre, quien había orquestado las ejecuciones de la familia real, encontró su propio fin en la guillotina solo unos meses después. Estas son solo algunas de las innumerables historias de nobles que encontraron su fin en la hoja de una espada o en la caída de una guillotina. Desde el valiente Sir Walter Raleigh, quien bromeó que su barba no había cometido traición mientras apoyaba su cabeza sobre el bloque, hasta la trágica Lady Jane Grey, la reina de 9 días, que fue decapitada a la tierna edad de 16 años, los anales de la historia están llenos de relatos de aquellos que enfrentaron la muerte con una mezcla de valentía y desesperación. En 1536, solo unos meses después de la ejecución de Ana Bolena, el hijo ilegítimo de Enrique VIII, Henry Fitzroy, duque de Richmond y Somerset, murió a la edad de 17 años. Aunque la causa oficial de muerte fue reportada como consunción, circulaban rumores de que Enrique había ordenado la muerte de Fitzroy para eliminar a un posible rival al trono. El poeta Sir Thomas Wyatt, quien estaba encarcelado en la torre en ese momento, escribió sobre la muerte de Fitzroy: «Estos días sangrientos han roto mi corazón, mi lujuria, mi juventud se fueron y el deseo ciego de poder. Quien se apresura a subir busca revertir. De verdad, circa regna tonat, alrededor del trono truena». Al final, estas historias sirven como recordatorio de la naturaleza precaria del poder y el precio último que algunos fueron forzados a pagar por su ambición, sus creencias o simplemente su derecho de nacimiento. Como escribió Sir Walter Raleigh en su poema La mentira, compuesto en la víspera de su propia ejecución: «Ve, alma, huésped del cuerpo, en una misión ingrata, no temas tocar lo mejor, la verdad será tu garantía, ve, ya que debo morir, y dale al mundo la mentira». El kit del verdugo, instrumentos de muerte en la era medieval. En el oscuro reino de las ejecuciones medievales, las herramientas del oficio eran tan variadas como espeluznantes. Desde el destello de una espada afilada hasta el golpe de un pesado hacha, estos instrumentos de muerte eran manejados por verdugos hábiles cuyos nombres han resonado a través de los siglos. La artesanía que se dedicaba a crear estas herramientas era una forma de arte mórbida, con cada hoja y dispositivo perfeccionado para la macabra tarea en cuestión. Como escribió el poeta inglés del siglo XVI, Robert Southwell, el arte del verdugo es hacer de la muerte un placer. Una de las herramientas más icónicas era la espada. En la Europa medieval, el uso de la espada para decapitaciones a menudo se reservaba para nobles y personas de alto rango, ya que se consideraba una manera más honorable y menos dolorosa de morir que otros métodos. Las espadas utilizadas para ejecuciones eran típicamente más grandes y pesadas que las utilizadas en la batalla. Hoja más ancha, diseñada para cortar la cabeza de un solo golpe. La más famosa de estas espadas era quizás la espada de la Torre de Londres, que se utilizó para decapitar a varias figuras notables, incluida en 1536 y Lady Jane Grey en 1554. Que se fabricó a principios del siglo XVI, tenía una hoja de más de 5 pies de largo y pesaba alrededor de 8 libras. Otra espada famosa utilizada para ejecuciones era la Joyeuse, la espada ceremonial de los reyes franceses, que se utilizó para decapitar al duque de Montmorency en 1632. Otra herramienta común del oficio del verdugo era el hacha. En la Inglaterra medieval, el hacha era el método preferido de ejecución para plebeyos y aquellos condenados por traición. El hacha utilizada para decapitaciones
era típicamente un instrumento grande y pesado, con una hoja ancha, diseñada para cortar la cabeza de un solo golpe. Una de las hachas más notorias de la historia fue la gibbet de Halifax, un dispositivo enorme, similar a una guillotina que se utilizó en la ciudad de Halifax, Inglaterra, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. La gibbet consistía en un gran marco de madera con una pesada hoja diagonal que se soltaba mediante una cuerda. Según la leyenda local, la gibbet cobró la vida de más de 100 personas durante su sangriento reinado, incluido Juan de Dalton en 1538, quien fue ejecutado por robar un caballo. En la Francia medieval, la herramienta de ejecución preferida era la maiden, un dispositivo primitivo similar a una guillotina que consistía en un gran marco de madera con una pesada hoja angulada. La maiden se utilizaba para ejecutar a criminales y prisioneros políticos en París y otras ciudades francesas desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Una de las ejecuciones más famosas realizadas con la maiden fue la del rey francés Luis XVI, quien fue decapitado en 1793 durante la Revolución Francesa. Los artesanos que creaban estas herramientas de muerte eran a menudo artesanos altamente calificados que se enorgullecían mucho de su trabajo. En la Europa medieval, el arte de la fabricación de espadas era un oficio muy respetado, con maestros espaderos creando hojas de calidad y belleza excepcionales. Uno de los espaderos más famosos de la Edad Media fue un artesano alemán llamado Johannes Lichtenauer, quien vivió en el siglo XIV. Lichtenauer era conocido por su habilidad para crear espadas de fuerza y agudeza incomparables, y sus técnicas fueron ampliamente estudiadas e imitadas por otros espaderos en toda Europa. Otro artesano notable fue el espadero francés Thomas Fivet, quien creó la famosa espada Joyeuse utilizada en la ejecución del duque de Montmorency. Los verdugos que manejaban estas herramientas eran a menudo profesionales altamente calificados que se enorgullecían mucho de su trabajo. En la Europa medieval, el puesto de verdugo a menudo era hereditario, pasando de padre a hijo a lo largo de generaciones. Uno de los verdugos más famosos de la historia fue un francés llamado Charles-Henri Sanson, quien sirvió como verdugo real de Francia desde 1778 hasta 1795. Sanson, que provenía de una larga línea de verdugos, fue responsable de llevar a cabo algunas de las ejecuciones más notorias de la Revolución Francesa, incluidas las de Luis XVI y María Antonieta. Otro verdugo infame fue el inglés Jack Ketch, quien sirvió como verdugo real desde 1663 hasta 1686 y era conocido por sus ejecuciones fallidas y comportamiento borracho. A pesar de la naturaleza sombría de su trabajo, los verdugos a menudo eran figuras respetadas e incluso temidas en la sociedad medieval. En algunos casos, incluso se les otorgaban privilegios y recompensas especiales por su servicio. En 1476, el verdugo inglés John Halbert recibió un perdón del rey Eduardo IV por su papel en sofocar una rebelión liderada por el duque de Clarence. Halbert, quien había servido como verdugo del rey durante más de 20 años, recibió una pensión y una casa en Londres como recompensa por su lealtad. De manera similar, en 1606, el verdugo francés Jean Guillaume recibió una patente de nobleza del rey Enrique IV por su servicio a la corona. Las herramientas y técnicas del oficio del verdugo medieval pueden parecer bárbaras y crueles según los estándares modernos, pero eran un reflejo de las duras realidades de la vida en una época en la que la muerte era un espectro siempre presente. Como escribió el filósofo francés Michel de Montaigne en el siglo XVI, la muerte es una liberación de las impresiones de los sentidos y de los deseos que nos hacen sus marionetas, de las veleidades de la mente y el duro servicio de la carne. Para aquellos que enfrentaban la hoja de la espada del verdugo o la caída de la guillotina, la muerte era una liberación del duro servicio de la vida en un mundo brutal e implacable. Sin embargo, incluso ante tal brutalidad, hubo momentos de humanidad y compasión. En 1541, el cortesano inglés Sir Thomas Wyatt, quien había sido encarcelado en la Torre de Londres por cargos de traición, escribió un poema titulado Innocentia veritas viat fides circumdederunt me inimici mei.
Mis enemigos me rodean, pero la inocencia, la verdad y la fe prevalecerán, mientras esperaba su ejecución. El poema, que fue sacado clandestinamente de la torre por el sirviente de Wyatt, se convirtió en un grito de guerra para aquellos que se oponían a la tiranía del rey Enrique VIII y su sangriento reinado. De la sala del tribunal al cadalso, la cruda realidad de la justicia medieval. En las sombras de las salas de tribunales medievales, el destino de innumerables almas pendía de un hilo. Los procedimientos legales que conducían al castigo final de la decapitación eran un asunto complejo y a menudo brutal, impregnado de tradición y moldeado por las duras realidades de la época. Desde el acusado enfrentando juicio ante un panel de jueces con rostros severos hasta la hoja del verdugo brillando al sol, el camino hacia el cadalso era sombrío e implacable. Como declaró famosamente el jurista inglés del siglo XVI, Sir Edward Coke, la vida de la ley no es la lógica, sino la experiencia. Los crímenes considerados punibles con la decapitación variaban de un lugar a otro y de una época a otra, pero a menudo incluían traición, herejía y otros delitos contra el Estado o la Iglesia. En Inglaterra, por ejemplo, el crimen de alta traición, que incluía conspirar contra el monarca o confabular con potencias extranjeras, era castigado con la decapitación desde el siglo XIII en adelante. En 1388, durante el reinado del rey Ricardo II, un grupo de nobles conocidos como los lores apelantes fueron condenados por traición y decapitados por su papel en un complot para derrocar al rey. Entre ellos estaba Sir Simon de Burley, un amigo cercano y consejero del rey, cuya ejecución conmocionó a la corte. De manera similar, en 1478, Jorge, duque de Clarence, el hermano del rey Eduardo IV, fue condenado por traición y famosamente ahogado en un barril de vino de Malvasía, como un guiño a su notoria afición por la bebida. Los procedimientos legales que conducían a una decapitación eran a menudo complejos y variaban según la jurisdicción y la naturaleza del crimen. En muchos casos, el acusado primero era llevado ante un panel de jueces o un jurado para ser juzgado. El juicio en sí podía ser un asunto largo y elaborado, con testigos llamados a testificar y pruebas presentadas por ambas partes. En algunos casos, el acusado podría ser sometido a tortura para extraer una confesión, una práctica que se utilizaba ampliamente en toda Europa medieval. El uso de la tortura estaba sancionado por la Iglesia y se consideraba un medio legítimo para obtener la verdad, a pesar del evidente potencial de confesiones falsas. Un ejemplo notorio de esta práctica fue el juicio de los caballeros templarios a principios del siglo XIV, durante el cual muchos de los acusados fueron sometidos a brutales torturas para extraer confesiones de herejía y otros crímenes. Si el acusado era hallado culpable, la sentencia de decapitación era dictada por el juez presidente. En algunos casos, al condenado se le podía dar la oportunidad de hablar ante el tribunal, ofreciendo una súplica final por misericordia o una última resistencia desafiante. En 1535, durante el juicio de Sir Thomas More, el antiguo Lord Canciller de Inglaterra, que se había negado a reconocer al rey Enrique VIII como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, More famosamente declaró: «Soy el buen servidor del rey, pero primero de Dios». Sus palabras resonarían a través de los siglos como un testimonio del poder de la convicción frente a la muerte. De manera similar, en 1587, María, reina de Escocia, que había sido condenada por conspirar para asesinar a la reina Isabel I, enfrentó a sus verdugos con una desafiante dignidad, declarando: «En mi final está mi principio». Una vez dictada la sentencia, el condenado era llevado al lugar de la ejecución, a menudo en una plaza pública o en una colina fuera de las murallas de la ciudad. El verdugo, un profesional habilidoso cuyo trabajo era llevar a cabo la sentencia, estaría esperando con su hoja lista. En algunos casos, al condenado se le permitía un último momento con un sacerdote o un ser querido antes de ser llevado al bloque. En 1541, Margaret Pole, condesa de Salisbury, fue condenada a muerte por traición a la edad de 67 años. Mientras era llevada al bloque, supuestamente se negó a poner su cabeza, declarando: «Así deberían hacer los traidores, y yo no lo soy». El verdugo,
desconcertado por su desafío, necesitó varios golpes para cortar su cabeza. El papel del verdugo era complejo y a menudo malentendido. En muchos sentidos, el verdugo era una figura detestada, un símbolo de la brutalidad y violencia del sistema de justicia medieval. Sin embargo, al mismo tiempo, el verdugo también era un profesional habilidoso, un maestro de su oficio que se enorgullecía de su trabajo. En Francia, la posición de verdugo a menudo era hereditaria, pasando de padre a hijo a lo largo de generaciones. La más famosa de estas dinastías fue la familia Sanson, que sirvió como los verdugos reales de Francia durante más de 150 años, desde el reinado de Luis XIV hasta la Revolución Francesa. Charles-Henri Sanson, quien presidió las ejecuciones del rey Luis XVI y la reina María Antonieta, escribió una vez en su diario: «No basta con cortar la cabeza del condenado, hay que hacerlo con destreza, con un solo golpe, sin vacilación». A pesar de la naturaleza sombría de su trabajo, los verdugos a menudo eran figuras respetadas e incluso temidas en la sociedad medieval. Eran vistos como la encarnación de la ley, los que ejecutaban la voluntad del Estado y de la Iglesia. En algunos casos, a los verdugos se les concedían privilegios y protecciones especiales, como el derecho a portar armas o la inmunidad de persecución por crímenes cometidos en el curso de sus deberes. Sin embargo, a pesar del poder y el respeto que los verdugos comandaban, también eran atormentados por el peso de su trabajo. En una época en la que la muerte era un espectro omnipresente, el acto de quitar una vida, incluso en nombre de la justicia, podía tomar un pesado tributo en el alma. Como escribió en sus memorias el verdugo francés del siglo XVI, Jean Guillaume, «Es una cosa terrible tener que matar a un hombre, incluso cuando la ley lo exige. Es una carga que nunca te deja, un peso que llevas contigo siempre». Este sentimiento fue compartido por el poeta inglés John Donne, quien escribió en su famosa obra Meditación 17, «La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy involucrado en la humanidad». Sin embargo, incluso ante tanta brutalidad, hubo momentos de humanidad y compasión, de individuos que enfrentaron la muerte con valor y convicción, y de verdugos que lucharon con el peso de su terrible deber. Uno de esos momentos ocurrió en 1685, durante la ejecución del duque de Monmouth, el hijo ilegítimo del rey Carlos II, que había liderado una rebelión contra su tío, el rey Jacobo II. Monmouth, quien era conocido por su encanto y valentía, enfrentó a su verdugo con notable compostura, incluso después de que el primer golpe del hacha no logró cortar su cabeza. Mientras yacía desangrándose en el cadalso, supuestamente susurró al verdugo: «Jack Ketch, amigo mío, no has hecho tu trabajo, debes terminarlo». Ketch necesitó varios golpes más para completar la tarea, un sombrío testimonio de la brutal realidad del oficio del verdugo. La locura del verdugo, decapitaciones fallidas en la Europa medieval. En la era medieval, la ejecución por decapitación era una forma común de pena capital reservada para nobles y personas de alto estatus. Aunque se consideraba un método más humano y digno en comparación con la horca o la quema en la hoguera, la realidad a menudo distaba mucho de ser rápida o indolora cuando la tarea caía en manos de espadachines inexpertos o incompetentes. La ejecución de Manfred von Richthofen, un caballero y poeta alemán, en el año 1340, a manos de un verdugo inexperto, requirió varios golpes para completarse, dejando a la multitud horrorizada. El famoso filósofo francés Michel de Montaigne escribió una vez: «La muerte, dicen, nos libra de todas las obligaciones». Una de las decapitaciones fallidas más infames de la historia fue la de María, reina de Escocia. María había sido una espina en el costado de su prima, Isabel I de Inglaterra, durante décadas. Acusada de conspirar para asesinar a Isabel y reclamar el trono inglés para sí misma, María fue encarcelada durante 19 años antes de ser llevada a juicio en 1586. Declarada culpable de traición, fue condenada a muerte. En la mañana del 8 de febrero de 1587, María fue llevada al gran salón del castillo de Fotheringhay, donde la esperaba un cadalso cubierto con tela negra. En un acto final de desafío, María llevaba un vestido carmesí, el color del martirio católico. Mientras se arrodillaba ante el bloque, declaró:
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El verdugo, que probablemente estaba borracho, necesitó 3 golpes para cortar la cabeza de María de su cuerpo. El primer golpe falló en su cuello y golpeó la parte posterior de su cabeza, mientras que el segundo cortó su cuello sin decapitarla por completo. Fue solo con el tercer golpe que se completó la tarea. Según testigos, cuando el verdugo sostuvo la cabeza cortada de María, su peluca se cayó, revelando que su cabello castaño se había vuelto completamente gris durante su largo cautiverio. La leal sirvienta de María, Jane Kennedy, recordó la escena espantosa diciendo: «Nunca lo olvidaré, ni el coraje de la reina hasta el final». Isabel, al enterarse de la muerte de su prima, supuestamente lloró y declaró: «No estoy libre de este caso, que fue uno de los más pesados que jamás se me impusieron». Otro ejemplo espantoso ocurrió durante la ejecución de Margarita Pole, condesa de Salisbury, el 27 de mayo de 1541, en la Torre de Londres. La condesa de 67 años, que era la última miembro superviviente de la dinastía Plantagenet, fue condenada a muerte por el rey Enrique VIII por traición. El verdugo inexperto, un desdichado y torpe joven, según relatos contemporáneos, necesitó 11 golpes para cortar la cabeza de Margarita. La condesa, que se negó a apoyar su cabeza en el bloque, fue perseguida por el cadalso por el verdugo, mientras él la golpeaba con su hacha. Sus últimas palabras fueron, según se informa: «Bendito sea Dios, aunque le plazca al rey quitarme la cabeza, no puede tener mi corazón». El historiador isabelino John Stowe describió la ejecución como una visión lastimosa para el pueblo. La ejecución de Robert de Vere, segundo conde de Essex, el 25 de febrero de 1601, fue otro caso notable de decapitación fallida. De Vere, una vez favorito de la reina Isabel I, fue declarado culpable de traición después de liderar una rebelión fallida contra la reina. El verdugo, que supuestamente era inexperto y estaba nervioso, necesitó 3 golpes para cortar la cabeza de Vere, lo que hizo que la multitud gritara horrorizada. Se dice que la reina, al enterarse de la ejecución fallida, lloró y se encerró en su habitación durante días. Sir Walter Raleigh, quien presenció la ejecución, escribió más tarde: «Vi la cabeza después de que fue cortada, y la misma cara, según me pareció, expresaba una especie de ira e indignación». No solo la nobleza sufría de decapitaciones mal ejecutadas. En 1540, durante el reinado de Enrique VIII, un grupo de 50 prisioneros fue condenado a muerte por traición en Londres. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo por un grupo de verdugos inexpertos y mal equipados que utilizaron espadas y hachas desafiladas. La escena fue tan horripilante que se dice que traumatizó incluso a los espectadores más endurecidos. Un testigo describió las ejecuciones como un día muy sangriento, y muchos pobres perdieron la cabeza por una palabra dicha. El dramaturgo isabelino Thomas Dekker, en su obra The Wonderful Year 1603, escribió sobre las ejecuciones de Londres. El mismo día 53 fueron ejecutados en diversos lugares de la ciudad. La manera de su muerte fue tan terrible y el espectáculo tan escandaloso. La habilidad y experiencia del verdugo jugaban un papel crucial para asegurar una decapitación rápida y limpia. En tiempos medievales, el puesto de verdugo a menudo se pasaba de padre a hijo, con el conocimiento y las técnicas aprendidas a través del aprendizaje. Sin embargo, no todos los verdugos eran igualmente hábiles o experimentados. Algunos eran contratados a corto plazo o eran ellos mismos criminales a quienes se les ofrecía el trabajo a cambio de un indulto. Esta falta de entrenamiento y experiencia adecuados a menudo llevaba a muertes prolongadas y agonizantes para los condenados. En 1476, la ciudad de Nuremberg, Alemania, contrató a un nuevo verdugo llamado Franz Schmidt. Schmidt, que provenía de una familia de verdugos, mantuvo un meticuloso diario de su trabajo, que abarcó 45 años e incluyó 361 ejecuciones por espada, cuerda y fuego. El diario de Schmidt proporciona una rara visión de la vida y el trabajo de un verdugo profesional en tiempos medievales. Para minimizar el riesgo de ejecuciones fallidas, algunas ciudades y pueblos empleaban verdugos profesionales que eran bien remunerados por sus servicios. En la Francia del siglo XVI,
el verdugo de París, conocido como el verdugo del rey, recibía un salario anual de 54 libras, una suma sustancial para la época. El verdugo también tenía derecho a una parte de las posesiones del condenado, incluyendo su ropa y cualquier dinero que llevara. En Inglaterra, el puesto de verdugo a menudo era ocupado por la misma familia durante generaciones. La familia Derrick, por ejemplo, sirvió como verdugos en la Torre de Londres durante más de 200 años, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. El miembro más famoso de la familia, William Derrick, ejecutó a más de 3.000 personas durante su carrera, incluyendo a Guy Fawkes y al conde de Essex. Uno de los aspectos más curiosos de las ejecuciones medievales era la creencia en el poder curativo del toque del verdugo. En algunas partes de Europa se creía que el toque de un verdugo podía curar diversas dolencias, desde bocios hasta tumores. La gente hacía fila para ser tocada por el verdugo, quien a menudo cobraba una tarifa por sus servicios. Esta creencia estaba tan extendida que algunos verdugos se hicieron ricos gracias a su toque curativo, a pesar de la naturaleza macabra de su ocupación principal. El teatro de la muerte, decapitaciones como espectáculo público en el mundo medieval. A la luz implacable del día, las multitudes se reunían, sus rostros una mezcla de miedo, fascinación y anticipación mórbida. El verdugo, encapuchado y sombrío, tomaba su lugar en el cadalso, su hoja brillando al sol. Los condenados, con las manos atadas y las cabezas inclinadas, eran llevados ante la multitud que los abucheaba, sus últimos momentos desarrollándose en un sombrío espectáculo de justicia pública. Este era el teatro de la muerte, el ritual de las decapitaciones públicas que se representaba en todo el mundo medieval, desde las calles de Londres hasta las plazas de París. Como escribió una vez el famoso general prusiano y teórico militar Karl von Clausewitz, la guerra no es meramente un acto político, sino también un instrumento político real, una continuación del comercio político, una realización del mismo por otros medios. La naturaleza pública de las decapitaciones era un aspecto crucial de su poder e impacto en la sociedad medieval. Estos no eran solo actos de justicia, sino espectáculos cuidadosamente coreografiados, diseñados para enviar un mensaje a las masas. Los condenados no solo eran ejecutados, sino que se convertían en un ejemplo, sus muertes sirviendo como advertencia a todos los que pudieran considerar desafiar la ley o cuestionar la autoridad del Estado. Como escribió el filósofo Michel Foucault en su obra seminal Vigilar y castigar, la ejecución pública debe entenderse no solo como un acto judicial, sino también como un ritual político. Esto era particularmente cierto en casos de traición o rebelión, donde el Estado buscaba reafirmar su poder y autoridad de la manera más dramática y pública posible. Un ejemplo de esto fue la ejecución del caballero escocés William Wallace en 1305. Wallace, quien había liderado una rebelión contra el dominio inglés en Escocia, fue capturado y llevado a Londres para ser juzgado. Fue condenado por traición y sentenciado a ser ahorcado, descuartizado y desmembrado, una forma particularmente brutal de ejecución reservada para los crímenes más graves. El día de su ejecución, Wallace fue arrastrado por las calles de Londres en una especie de trineo de madera hasta el lugar de ejecución en Smithfield. Allí fue ahorcado, pero cortado mientras aún estaba vivo, y luego sus entrañas fueron extraídas y quemadas ante él. Finalmente, su cuerpo fue decapitado y desmembrado, con su cabeza colocada en una pica en el puente de Londres y sus extremidades enviadas a los 4 rincones del reino como advertencia para otros. Los rituales y ceremonias que acompañaban estas ejecuciones públicas eran elaborados y altamente simbólicos. En Inglaterra, los condenados a menudo eran paseados por las calles en un carro tirado por caballos, con sus crímenes anunciados a la multitud por un pregonero. En Francia, los condenados eran llevados al cadalso en una procesión encabezada por un sacerdote, quien les ofrecía una última oportunidad para confesar sus pecados y recibir la absolución. El verdugo, también, tenía sus propios rituales que realizar, a menudo arrodillándose ante el condenado y pidiendo su perdón antes de dar el golpe fatal. Estos rituales estaban diseñados para enfatizar la solemnidad y gravedad de la ocasión
y para recordar a los condenados las consecuencias espirituales de sus acciones. Una de las decapitaciones públicas más famosas de la historia fue la del rey Carlos I de Inglaterra en 1649. Carlos, quien había sido condenado por traición por un tribunal especial establecido por el Parlamento, fue llevado al cadalso fuera del Banqueting House en Londres en una fría mañana de enero. Una multitud de alrededor de 20.000 personas se había reunido para presenciar el evento, muchos de ellos abucheando y gritando insultos al rey depuesto. Carlos, sin embargo, se mantuvo estoico y digno, pronunciando un discurso final en el que declaraba su inocencia y su creencia en el derecho divino de los reyes. Mientras colocaba su cabeza sobre el bloque, declaró: «Paso de una corona corruptible a una incorruptible, donde no puede haber perturbación». El impacto psicológico de estos espectáculos públicos en la sociedad medieval fue profundo. Para los condenados, el conocimiento de que sus últimos momentos se desarrollarían ante una multitud abucheante añadía una capa extra de terror y humillación a su calvario. Para los espectadores, la experiencia de presenciar una ejecución era poderosa y a menudo traumática. Muchos relatos de decapitaciones públicas describen a las multitudes como alternando entre fascinación y horror, con algunas personas desmayándose o enfermándose al ver la cabeza decapitada. Uno de estos relatos proviene de la ejecución de la noble francesa Marie-Madeleine Marguerite d'Aubray, marquesa de Brinvilliers, en 1676. La marquesa había sido condenada por envenenar a su padre y a 2 hermanos para heredar sus propiedades, y su ejecución fue un gran evento público en París. Según relatos contemporáneos, la multitud que se reunió para presenciar su decapitación era tan grande que llenó toda la Place de Grève, la plaza principal donde se llevaban a cabo las ejecuciones. Mientras la marquesa era llevada al cadalso, la multitud se agolpaba, ansiosa por ver de cerca a la condenada. Algunas personas incluso se subieron a los tejados de los edificios cercanos para obtener una mejor vista. Cuando el verdugo finalmente dio el golpe, la multitud supuestamente soltó un suspiro colectivo, seguido de un gran grito que resonó por toda la plaza. Algunos testigos describieron la escena como un rayo que golpeó a la multitud, dejándolos atónitos y en silencio. Otros informaron que la vista de la cabeza decapitada de la marquesa, con su expresión salvaje y espantosa, fue tan perturbadora que los persiguió durante días después. A pesar del horror y la brutalidad de estos espectáculos públicos, siguieron siendo una constante de la vida medieval durante siglos. En algunos casos, las multitudes que se reunían para presenciar una ejecución ascendían a decenas de miles. En 1571, por ejemplo, la noble francesa Anna Dubourg fue decapitada en París ante una multitud que se estimó en alrededor de 100.000 personas. El evento fue tan popular que las autoridades tuvieron que erigir gradas especiales para acomodar a todos los espectadores. La naturaleza pública de las decapitaciones también tuvo un profundo impacto en la manera en que la justicia era percibida y entendida en la sociedad medieval. Para muchas personas, la visión de un criminal condenado siendo ejecutado en público servía como un poderoso recordatorio de las consecuencias de violar la ley. Como escribió el jurista inglés Sir Edward Coke en el siglo XVII, la vida de la ley no es la lógica, sino la experiencia. La experiencia de presenciar una ejecución pública era visceral e inolvidable, un recordatorio de la dureza y brutalidad del mundo medieval. La famosa ejecución de Luis XVI durante la Revolución Francesa, por ejemplo, fue un acto altamente simbólico que marcó el fin de la monarquía y el comienzo de una nueva era en la historia de Francia. Cuando la cabeza del rey fue sostenida ante la multitud, el verdugo supuestamente declaró: «Jacques Hébert, esta es la cabeza de un traidor». Sin embargo, incluso cuando las decapitaciones públicas servían como herramienta de control social y espectáculo de poder estatal, también tenían un lado más subversivo y rebelde. En algunos casos, los condenados utilizaban sus últimos momentos en el cadalso para pronunciar discursos desafiantes o para cuestionar la autoridad de sus acusadores. En 1683, por ejemplo, el activista político inglés Algernon Sidney fue decapitado por su supuesta implicación en el complot de la Casa de Ray contra el rey Carlos II. Mientras colocaba su cabeza sobre el bloque, Sidney declaró:
Siempre he vivido en los mismos principios de libertad y virtud, y ahora muero por ellos. Estos momentos de desafío y resistencia sirvieron como recordatorio de que incluso frente a las formas más brutales y opresivas de poder estatal, el espíritu humano aún podía encontrar maneras de afirmarse. Uno de los ejemplos más famosos de este tipo de desafío ocurrió durante la ejecución de Sir Walter Raleigh en 1618. Raleigh, un explorador y cortesano inglés que había caído en desgracia con el rey James I, fue sentenciado a muerte por supuestamente conspirar contra el rey. El día de su ejecución, Raleigh subió al cadalso y pronunció un poderoso discurso en el que mantenía su inocencia y criticaba las políticas del rey. «Estoy ahora al borde de la eternidad», declaró, «y listo para sumergirme en el abismo, y espero que mi fe y caridad hacia Dios me lleven hasta las nubes». Raleigh entonces colocó su cabeza sobre el bloque y, según la leyenda, pidió al verdugo que le mostrara el hacha. «Esta es una medicina afilada», supuestamente dijo, «pero es un médico para todas las enfermedades». Con esas palabras dio la señal al verdugo para que diera el golpe fatal, enfrentando su muerte con un valor y dignidad. La espada desvanecida, el auge y caída de la decapitación en la sociedad occidental. En las sombras de la historia, la hoja del verdugo se cernía grande, proyectando un espectro sombrío sobre las vidas de aquellos que se atrevían a desafiar la ley. Desde los cadalsos empapados de sangre de la Europa medieval hasta el último acto sombrío del reinado de la guillotina durante la Revolución Francesa, la decapitación ocupó un lugar único y macabro en los anales de la civilización occidental. Este sentimiento refleja las palabras del infame verdugo francés Charles-Henri Sanson, quien presidió las decapitaciones del rey Luis XVI y la reina María Antonieta durante la Revolución. La hoja siempre está lista y la mano nunca tiembla. Sin embargo, a medida que pasaron los siglos, las actitudes hacia la decapitación comenzaron a cambiar. La era de la Ilustración en el siglo XVIII trajo consigo nuevas ideas sobre la justicia, los derechos humanos y el papel del Estado en la administración del castigo. Filósofos como Cesare Beccaria y Jeremy Bentham abogaron por la abolición de la tortura y los castigos crueles, incluida la decapitación, en favor de sistemas de justicia más humanos y racionalizados. En su influyente tratado de los delitos y las penas, 1764, Beccaria escribió: «El castigo de muerte es perjudicial para la sociedad por el ejemplo de barbarie que ofrece». Al mismo tiempo, los avances en la tecnología comenzaban a cambiar la naturaleza de las ejecuciones. La invención de la guillotina durante la Revolución Francesa se vio como un método más igualitario y eficiente de decapitación, ya que podía utilizarse para ejecutar a personas de todas las clases con un solo golpe rápido. Como escribió el periodista francés Camille Desmoulins en 1789, la guillotina es la ley hecha eficiente, la ley hecha visible, la ley hecha inevitable. La guillotina rápidamente se convirtió en un símbolo de la revolución y se utilizó para ejecutar a miles de personas. En un giro macabro del destino, el propio Desmoulins sería ejecutado más tarde por guillotina durante el reinado del terror en 1794. A pesar de estos cambios, sin embargo, la decapitación siguió siendo un método común de ejecución en muchas partes de Europa hasta bien entrado el siglo XIX. En Inglaterra, por ejemplo, la última decapitación pública tuvo lugar en 1820, con la ejecución de 5 conspiradores de Cato Street que habían conspirado para asesinar a miembros del gabinete británico. El evento atrajo a una multitud de alrededor de 100.000 espectadores, muchos de los cuales habían viajado desde lejos para presenciar el espectáculo sombrío. Un testigo ocular describió la escena como un mar de rostros humanos, todos girados hacia el cadalso, todos ansiosos por captar un vistazo de los últimos momentos de los condenados. A medida que avanzaba el siglo XIX, sin embargo, las actitudes públicas hacia la pena capital comenzaron a cambiar una vez más. El auge del sistema penitenciario y el desarrollo de nuevas formas de castigo, como el trabajo forzado y el confinamiento solitario, comenzaron a reemplazar los métodos más antiguos de ejecución, como la decapitación.
Al mismo tiempo, la creciente influencia de los ideales liberales y humanitarios llevó a crecientes llamados para la abolición de la pena de muerte por completo. Uno de los puntos de inflexión más significativos en la historia de la decapitación vino con la publicación de la novela de Víctor Hugo, El último día de un condenado, en 1829. El libro, que cuenta la historia de un hombre condenado a muerte por guillotina, fue una poderosa acusación de la crueldad e inhumanidad de la pena capital. Como escribió Hugo, no es el cuchillo lo que es injusto, es la mano que lo empuña. La novela tuvo un impacto profundo en la opinión pública y ayudó a galvanizar el apoyo al movimiento abolicionista. En 1848, Hugo pronunció un famoso discurso ante la Asamblea Constituyente francesa en el que declaró: «Lo que necesitamos no es la pena de muerte, sino la educación. Luz, no sangre». El libro de Hugo ayudó a galvanizar la opinión pública contra la pena de muerte, y para mediados del siglo XIX muchos países europeos habían comenzado a restringir o abolir la práctica de la decapitación. En 1870, por ejemplo, los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo en abolir formalmente la pena capital, seguido por Portugal en 1867 e Italia en 1889. En Gran Bretaña, la última ejecución pública por decapitación tuvo lugar en 1868, con la horca de Michael Barrett fuera de la prisión de Newgate en Londres. El evento fue presenciado por una multitud de alrededor de 2.000 personas, muchas de las cuales expresaron disgusto y repulsión por el espectáculo. Como escribió más tarde un testigo ocular, la vista era tan nauseabunda que aparté la cabeza. A pesar de estas tendencias, sin embargo, la decapitación siguió siendo una forma legal de ejecución en algunas partes de Europa hasta bien entrado el siglo XX. En Alemania, por ejemplo, la guillotina se utilizó para ejecutar a criminales hasta la década de 1940, con la última ejecución registrada por guillotina teniendo lugar en 1949. La última decapitación pública en Europa tuvo lugar en 1977 en Francia, cuando Hamida Jandoubi fue ejecutado por guillotina por la tortura y asesinato de su novia. La ejecución, que fue presenciada por un pequeño grupo de funcionarios y periodistas, marcó el final de una práctica centenaria que había cobrado innumerables vidas. El presidente francés de la época, Valéry Giscard d'Estaing, reflexionó más tarde sobre la ejecución diciendo: «La pena de muerte no es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de conciencia». La abolición de la pena de muerte en Francia en 1981 marcó un cambio significativo en las actitudes hacia la pena capital, no solo en Francia, sino en gran parte de Europa. Hoy en día, la decapitación ya no se utiliza como forma de castigo legal en ningún país occidental, aunque sigue siendo una práctica en algunas partes del mundo, particularmente en el Medio Oriente y el norte de África. Sin embargo, el legado de la decapitación continúa proyectando una larga sombra sobre la historia de la civilización occidental, sirviendo como recordatorio de los capítulos más oscuros de nuestro pasado colectivo. Como observó una vez el escritor estadounidense Mark Twain, la historia no se repite, pero a menudo rima. Y así, al despedirnos de esta exploración de la forma de castigo más macabra del mundo medieval, tomemos un momento para reflexionar sobre la resistencia perdurable del espíritu humano, incluso ante la crueldad e injusticia inimaginables. Porque al final, no es la hoja lo que nos define, sino la fuerza y la compasión que mostramos ante la adversidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través del oscuro corazón de la historia. Hasta la próxima.